damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de Cristo Visión. Qué bendición que nuevamente estén con nosotros en este mes de enero, que es la primicia que le estamos entregando al Señor, comenzando un tiempo en el año y entregándole al Señor nuestro tiempo. Tantas cosas que de repente en el año se pierden, ¿verdad? Pero yo sé como que, mire, este tiempo es tan importante, porque fíjese, cuando el pastor hablaba de los judíos y de que algo tenía que pasar y de que ellos iban a creer, y obviamente tienen que creer, como dice la palabra, a sí mismo, porque todos tienen que creer al entendimiento. A los judíos lo único que les falta es el Espíritu Santo, pero ellos tienen el conocimiento. Usted sabe que la palabra sin revelación, ahí es que está el punto, que se necesita la revelación de la palabra. Y entiendo que en el momento, ya, acuérdense que yo siempre le he dicho, vuelvo y se lo repito y se lo repetiré, porque yo sé que un día en su casa, donde usted esté, usted se va a acordar y va a decir, la pastora dijo que era fácil, la pastora dijo que yo venía el Espíritu Santo a mi vida y ya. En algún momento, yo lo sé, porque es que la fe viene por el oír y por eso yo se lo repito, se lo repito, se lo repito y se lo repito. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, yo sé que en un momento algunos lo han recibido y qué bueno. Pero y el que aún lo ha recibido, entonces se va a mantener más firme en lo que ha recibido. Pero aquellos que aún también todavía dicen, bueno, no sé, entonces se convencen a través de la palabra. Porque acuérdese que es cuando se cree. Ellos tienen el conocimiento. Los judíos tienen el conocimiento, ellos conocen, porque ustedes saben qué hacen ellos, escudriñan las escrituras. Si hay algo que hacen esa gente, mire, hay gente de ellos que solamente, mire, se dedican al estudio de la palabra. Ellos no trabajan, ellos no hacen nada. Solamente lo único que hacen, es decir, parte de ellos que solo es estudiar la palabra, el Torah, no la Biblia como nosotros la tenemos, sino los escritos que ellos tienen del Antiguo Testamento. Ellos se dedican, mire, el día completo a estudiar eso. Ese es su trabajo. Estudian y están como en un grupo y ellos se levantan temprano en la mañana, se van a su grupo a estudiar. Y usted lo ve, si usted ha visto, busque algún reportaje para que usted vea, ellos todos juntos, pero cada uno separado, estudiando la palabra de Dios. Por lo tanto, ese depósito que esa gente tiene tan grande y ese conocimiento que tienen de Dios, porque tienen conocimiento de Dios. Ellos lo único que no han creído es que Jesús vino. Mire, le voy a explicar algo, mire. Acuérdese que Romanos 1, dice esto. Romano dice que todos han creído, todo, es decir, no que todos han creído, sino que todo nos habla del Señor, ¿verdad? Usted lo sabe, todo nos habla del Señor. Que todos ellos tienen conocimiento de Dios. Yo sé que usted tiene conocimiento de Romanos 1, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho de Romanos 1. Obviamente que la naturaleza todo le habla de Dios. Vamos allá. Ok, eso usted lo sabe. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que ellos comenzaron, cabildearon y todas las cosas y no han podido creer y por eso Dios lo entrega a su mente reprobada. Mire aquí, cuando Jesús está hablando de la parábola del sembrador, vamos a leer un poquito de la parábola del sembrador. Fíjense en algo, que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, porque es muy importante para nuestras vidas, para todos, tener este conocimiento, como por pasito a pasito. Mire, cuando Jesús habla acerca de la parábola del sembrador, los discípulos le hacen una pregunta. Vamos a ver, a mí me gusta leerlo.
dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Y él respondió y dijo, porque a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Oiga bien, porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Por esto les hablo en parábola, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oídos oiréis, viendo veréis y no percibiréis. Usted sabe que hasta aquí, si usted analiza la lectura de Romanos 1, usted se da cuenta que es lo mismo. Que en Romanos 1 está diciendo que todo el mundo puede ver que hay un Dios. ¿Me siguen? Todo el mundo puede ver. Si nos vamos a Romanos 1, creo que a partir del capítulo 15, dice que todo el mundo tiene el conocimiento de Dios, que la creación misma revela a Dios, ¿verdad que sí? Entonces Jesús le dice, bueno, para que se cumpla lo escrito por el profeta Isaías, que ellos viendo, por eso que dice viendo, porque están viendo, ¿verdad? Y oyendo, no oyen, ok, pero oiga esto. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. No sea, oiga la palabra que utiliza ahora Jesús, oiga bien, no sea que vean con los ojos, oigan con los oídos, entiendan con el corazón, se conviertan y yo los sane. Pero usted oye esta palabra y usted dirá, Dios es injusto. Oiga, se la repito, esa parte. No sea, oiga, ellos no ven, ¿verdad? Ellos no entienden, ellos no oyen. Aunque la creación le habla de todo esto, ellos ni ven, ni entienden, ni oyen, porque el corazón está, ¿qué? Engrosado. Pero entonces, ¿por qué Jesús dice, no sea? Oiga bien, se está hablando de parábola, ¿verdad que sí? Porque los discípulos, la pregunta que le hacen a Jesús es que le dice, ¿por qué tú le hablas en parábolas? Y Jesús le contesta que solo a los discípulos se les revela los misterios del reino, ¿verdad que sí? Ahora bien, dice, no sea que vean con los ojos, oigan, entiendan en su corazón y yo los sane. ¿Qué usted entiende que quiere decir esta porción de la palabra? Para usted, ¿qué usted entiende? ¿Qué quiere decir esta porción de la palabra? ¿Quién me dice? Acuérdese que estamos hablando de la palabra. Ya yo le definí, usted sabe paso a paso, ¿verdad? ¿Qué usted entiende que Jesús quiere decir en esta parte de Mateo 15? Mateo 13, 15. Que cuando Él le está diciendo esto a los discípulos, porque acuérdense que el fin es que todo el mundo sea ¿qué? Salvo. Pero entonces pareciera que hay una incongruencia, ¿no es así? Porque si el fin es que todo el mundo sea salvo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablarle sin parábola a la gente, ¿verdad? Y ya todo el mundo ve. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted entiende? ¿Qué Jesús está hablando ahí? ¿Qué me dice? No. Porque Él está hablando de gente que no creen, es decir, que han engrosado su corazón. Es decir, al discípulo se les revela lo que dice la palabra. Mire, por ejemplo, ahorita, Él si viene donde mí me dice, oiga esto, pastora. Y yo le digo, ¿qué? Ella está leyendo Hebreos 12. Usted sabe que dice, por la fe, Abel dio mejor sacrificio que Caín, por la fe Abraham, por la fe Noé, ¿verdad que sí? Y entonces ella me dice, pastora, vamos a ver si usted lo ve.
y me lee el primer versículo, ¿verdad? Yo estoy diciendo la palabra que me dijo ella. Ella me dice y me lee el primer versículo, ¿verdad? Cuando ella me lee el primer versículo, yo me quedo, ¿y qué será lo que ella quiere que yo vea? Yo me quedo mirando y dije, ¿y qué es lo que tú me dices, Elsie? Oh, pastora, que fue por la fe, que fue por la fe, que Abel dio mejor sacrificio que Caín. Yo le digo, sí. ¿Qué es lo que tú dices? Eso, que fue por la fe. Digo, Elsie, pero eso es lo que dice, que fue por la fe. Sí, pero yo no lo había visto. Obviamente, yo sé, ella estaba impresionada. Yo la entendía. Porque quizás usted no, pero es como, hay algo que es tan evidente. Ahora entiende, son cosas que son tan evidentes, que están frente a ti, pero que de repente, en un momento, hasta que si no viene el Espíritu Santo y te la revela, tú sigues leyendo y leyendo, y tú, aunque lo lees y tienes la información, tú no entiendes. En ese momento fue que ella se les reveló que era por la fe, pero tú sabes las veces que dice en ese capítulo que es por la fe. Y ella, mire, hizo una algarabía, usted no entiende. Hasta me dijo, a ver si yo lo veo. Yo dije, bueno, ¿y qué será lo que voy a ver? Porque ¿verdad? ¿Cuál fue la rema que recibió de allá arriba? Y yo hasta me quedé frisada porque yo dije, ay, Dios mío, esa muchacha, ayúdala, Señor. ¿Entiendes? Son cosas evidentes. Mire, es lo mismo, muy lo mismo que dice Romanos 1, que lo invisible, el poder de Dios se hace visible por medio de su creación. Es decir, la palabra sigue siendo lo mismo. Es decir, todo habla de que Dios existe. Aún la palabra es simple. A donde está el punto. Por eso es que los judíos solo tienen, ¿verdad?, el logo. Esa gente sabe. Porque la salvación viene a los judíos. Ellos saben cómo adorar. Ellos saben. Es decir, ellos saben cómo, ellos tienen el conocimiento de Dios. Ellos lo tienen. Lo que ellos no creen es que Jesús vino aquí a la tierra. Ese es el único problema de ellos. Ahora bien, si es así, ¿qué entonces Jesús quiere decir? Sabiendo todo lo que yo le acabo de decir, usted lo sabe, lo que hemos estado hablando. Jesús le dice que a los del reino, a los discípulos que le he dado, porque a los discípulos le intrigó mucho que Jesús le hablara por parábolas. Aún a ellos, sí Jesús les revelaba la parábola, si ellos no la entendían, pero a los demás no. Es decir, si usted lee a principio de Mateo 13, usted se va a dar cuenta que dice que le hablaba a la multitud. Estaban los discípulos, estaba la multitud, ¿verdad? Cuando estaba la multitud, él hablaba en parábolas. Entonces, si el fin es la salvación, ¿verdad? ¿Por qué el decir, verdad? Porque no sea que vean, que oigan, que entiendan en su corazón. Usted ve cómo le pasó a él, sí. ¡Ay, Dios mío! Fue por la fe, usted ve. Y yo lo sane. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Porque si el fin es la salvación, ¿usted cree que hay una incongruencia ahí? Dígame, ¿sí o no? ¿Qué usted cree? Siendo sincero, ¿qué usted cree? ¿Hay o no hay? Pareciera, ¿verdad? A simple vista, que hay qué, ¿verdad? Porque si el fin es ese, ¿verdad que sí? Ok. A plena vista, pareciera que hay una incongruencia, pero no la hay. Porque mire, Dios es justo en todo. Mire qué pasa. ¿A quién que se le revela los misterios del reino? Al que cree. ¿Verdad que sí? Al que cree. ¿Quién es la puerta? Jesús.
¿verdad que sí? La puerta es Jesús. ¿En quién tú tienes que creer? En Jesús. Ahora bien, para que se te revele los misterios del reino, aun cuando él le dijo a Nicodemo, acuérdese que él le dijo a Nicodemo, el que no nazca de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino. Quiere decir que cuando a ti se te está revelando la palabra, es que tú estás viendo ¿qué? El reino, porque se te está revelando la palabra, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Se le revela a los que creen, pero a los que creen en Jesús. Dios no puede ser injusto. Hay una sola condición para tú recibir la revelación del reino, que es Cristo Jesús. Mire, cuando hablamos de reino, hablamos de Jesús. ¿Por qué? Acuérdense que los judíos en un momento le preguntaron a Jesús, mira, ¿cómo va a venir el reino? Y él le dijo, mira, el reino no consiste en comida, en bebida y todas las cosas. Mira todo lo que está pasando. El reino está entre ustedes, porque el reino era Jesús. ¿Usted entiende? El reino lo representa Jesús. En Jesús está todo el reino de los cielos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, la palabra, que es la palabra, esto lo que la gente ha llamado, de que vamos a hablar de palabra de reino. ¿Tú sabes lo que es palabra de reino? Lo que dice la Biblia. Eso es palabra de reino. No otra cosa que la gente se pueda haber inventado o quiera. Lo que es palabra de reino es lo que dice la Biblia. Eso es palabra de reino. Lo que dice la Biblia. Ahora bien, como lo que dijo el Padre fue que todo el que creyera en el Hijo fuera ¿qué? Salvo. ¿Esta gente está creyendo en el Hijo? Entonces, ¿qué pasaría? Como ellos no creen en el Hijo y ellos pudieran ver claramente las Escrituras, ellos pudieran accesar y comprender qué es lo que Jesús nos quiere entregar a los que creemos. Y entonces entrarían por otra puerta, no entrarían por la puerta de Jesús. Acuérdense que la puerta es Jesús. Acuérdense que la puerta, que es el que cree en Él. Entonces, los que tienen el corazón endurecido por el pecado, que hacen lo que le da la gana, que viven como le da la gana, si pueden entender esto, no tienen que creer en Jesús. Piénselo. ¿Tienen que creer en Jesús? No tienen. Porque al que se le revela la palabra, como dice Jesús, la entiende y Jesús tiene que sanarlo. Tiene que sanarlo. ¿Usted sabe por qué yo le digo esto tan importante? Porque usted tiene que entender que entonces, si es así, hay algo muy grande en la palabra. Mire, si usted medita en ese versículo que yo le acabo de leer, usted tiene que decir, hay algo muy grande, porque si solo se le revela a los que creen, y que por eso está oculto, que viendo no ven y oyendo no oyen, porque si alguien que no cree en Jesús pudiera ver lo que dice realmente, es decir, lo que se revela a través de la palabra, será sano, será salvo. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Mire el poder de la palabra, mire el poder de lo que hay en la palabra, de lo que Dios nos quiere entregar a nosotros. ¿Me entienden o no me entienden? Es que eso es tan fácil de entender, porque yo veo cara como que sí o no. Señores, miren lo que yo le digo, es que este versículo a mí personalmente me dice, wow, hay vida en la palabra. Y como que ese mismo versículo me testificara a mí de la vida que hay en la palabra, de la revelación que hay en la palabra, de lo que Jesús me quiere entregar. Porque acuérdense que estamos viendo por espejo, ¿verdad? Y la revelación, según el Espíritu Santo, tú la recibes. Es decir, tú no vas porque tú quieras, tú puedes hacerle preguntas, pero Dios te va a entregar conforme a la medida que Él entienda que tú puedes, ¿verdad?, sobrellevar. Entonces yo digo, wow, qué poder hay en la palabra.
Pero qué poder, que si esta gente entendiera lo que no creen, se salvan y se sanan. Usted no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué poder tan grande hay? Que eso te tiene que llevar a buscar de Dios, a creer en Dios, a buscar en su palabra. Porque ¿cómo habla Dios de esta gente? Que tienen la mente ¿qué? Entenebrecida, que no creen, que lo entregó a sus pasiones deshonestas, todas esas cosas. ¿Sí o no? ¿Ustedes se imaginan una gente que está así haciendo lo que le da la gana, que pudiera entender la palabra del reino? No tiene que entrar por la puerta. No tiene que creer en Jesús. Porque va a entender lo que el Padre nos quiere entregar. Lo que el Padre nos quiere regalar. Y no porque Jesús es injusto tampoco. Porque es que hay una condición para tú recibir esa revelación. Que tú creas en el Hijo de Dios. Simple. Entonces ellos, los que no creen en el Hijo de Dios, si la palabra no estuviera velada para ellos, entonces se convertirían y Jesús tiene que sanarlos. Entonces, aunque ellos no ven, oiga bien, ustedes no ven como él dice, viendo no ven, oyendo no oyen, pero entonces, aún así, ellos pudieran, ¿qué? Ver. Y pudieran, ¿qué? Oír. Y pudieran entender. Entonces, ¿tú sabes qué es lo único que falta? Yo viendo este versículo es el entendimiento de la palabra que viene a través del Espíritu Santo. Por eso que yo le veo la importancia a ese versículo, para que todo el mundo entienda la importancia no solo de que voy a leer la Biblia, sino que de verdad tengo que creer en Jesús para que los misterios del reino se me revelen. Porque si a esto que están... Usted se imagina una gente que está asesinando, haciendo de todo en la vida, y que pudiera coger la Biblia, y en el momento que coge la Biblia dice, pero lo que Dios me está ofreciendo es algo grande en los cielos. Pero aquí es que voy, pero haciendo todas sus maldades. Imagínese eso. Terrible, ¿verdad que sí? Ya no entraría por Jesús, ya no entraría por la puerta. Esto solo se le revela al que cree. Y la importancia, vuelvo y le repito, de que usted entienda el versículo que le acabo de decir es esto, que usted vea qué poder, qué esencia hay en la palabra. Y entonces usted le dedique mucho tiempo a la palabra. Porque... wow, a mí personalmente me impresiona eso. Yo decía, wow, Señor. Si esto no tuviera vedado, mire, y cuando usted se fija, usted lee la Biblia es simple, la Biblia se contesta, mire, créame, la Biblia se contesta, mire, tú le haces una pregunta a Dios y tú vas a otro lado de la Biblia y la Biblia se lo contesta con la misma Biblia. Pero cuando no está el Espíritu Santo para decirte a ti, mira, vete allí, vete acá, y eso lo que quiere decir es esto. Tú puedes, la palabra se vuelve simplemente un logo, un libro más. Que por eso es que la gente lo lee y dice, ay hombre, ya yo lo leo porque es parte de estar en la iglesia. Pero que yo no. ¿Tú sabes por qué le mencionaba a los judíos también? Por eso. Porque ellos, a pesar de que ellos no tienen el Espíritu Santo como nosotros, ellos buscan en la palabra. Y eso, todo eso se le va a revelar. Mira, era como yo y el pastor hablábamos. Mira, los bautistas. Esa gente, mira, cuando se le venga y se arme lo que se arma, como me decía el pastor me decía, tú sabes, que una vez yo le decía a alguien, me decía el pastor, que cuando se arme lo que se va a armar, que ya se está armando, Jesús está allí, Jesús está por allí, porque no crea que va a venir
alguien han venido, pero no es que solamente va a venir alguien de que representando y que yo soy el Mesías. No. Mira, cuando la gente anda corriendo detrás de profecía, de que le hablen, de que aquel tiene a Dios, ¿usted no lo ha visto? Ay, ese hombre tiene a Dios. Tengo que ir a oír su predicación, tengo que oírlo. Ustedes no, es lo mismo, créanme. Pero si el hombre tiene a Dios, tú también puedes tener a Dios, como él mismo lo consiguió por la palabra. ¿Tú me entiendes? Tú no tienes que caerle atrás a él para tú conseguir a Dios. Tú le tienes que caer atrás a la palabra. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Cuando diga, que Jesús está allí, que Jesús está aquí. Es lo mismo que está pasando ahora. Pero él decía, Ramón me decía, ¿sabes qué? Pero los bautistas y los que guardan el sábado, ¿cómo se llama? Y los adventistas, cuando se alme, porque esto se va a poner más fuerte, pero muy fuerte, no van a poder ser engañados. Ahí ellos van a recibir la revelación del Espíritu Santo, pero no van a poder ser engañados, porque tú sabes que si tienen esa gente, palabra. Fundamento. Tienen fundamento, ellos no viven por las emociones. El pueblo evangélico normalmente vive por las emociones. Tú ves, mira, atiende aquí. Tiene una gente. Y ven acá, Line. Viene el predicador del momento. Yo te profetizo que tu marido va a ser un pastor de Dios. Y tú comienzas, ¡wow! Y ahí, un pastor de Dios, mira, y miles de almas se van a salvar para Cristo. Pero el hombre no está en la iglesia, óigame bien. Line va y se sienta, gozosa, y se lo dice a Belki. ¡Wow! Yo lo sabía, ¿tú no ves? Dios me lo dijo a mí. Claro, es que yo sé que ese hombre, mira, es una cosa bien. Pero el hombre no está en la iglesia. Llega Line a su casa. El hombre, Line había arreglado la casa y el hombre se la regó. Y el hombre lo primero que le dice, tú en la iglesia metía y yo tengo hambre. Tú ves, Señor, o te lo lleva o te lo mando. Este hombre de él. Pero es verdad, ¿tú te crees que eso no es lo que pasa? Siempre. La mayoría de veces. ¿Sabes por qué? Porque no hay fundamento. Porque si se cree en la palabra que se le acaba de dar, porque tiene fundamento, aunque el hombre haga lo que haga, ella va a actuar con humildad. Porque tiene fundamento y cree en lo que Dios ha dicho. Pero la gente se está dejando dirigir por profecías, por emociones, porque aquel dijo, o porque aquel recibió tal profecía, o porque aquel recibió tal revelación. Y es más fácil y no quieren sentarse a leer la palabra, a exponerse, porque esta es la luz, a leer la palabra para que el Espíritu Santo, cuando Él decida, te revele lo que Él quiera revelarte. Porque a cada quien se le dio una medida de fe. No es una forma religiosa de leer la Biblia y de que ya yo hice mi devocional. Es exponerme a la Biblia. Es leer la Biblia en voz alta y decir, bueno, Señor, mira. Y hacerle pregunta al Señor y seguir leyendo tu Biblia. Que tarde o temprano Él te la va a contestar. ¿Usted entiende lo que le digo? No es lo mismo, no es lo mismo, por eso es que el que tenía su casa fundada sobre la roca, vino lo que vino, pero no la pudo destruir. Y tú sabes lo que tienen ellos, fundamento, ¿de qué? De la palabra. Y nosotros ya no podemos seguir viviendo por emociones, ni porque dijeron que Jesús está allí o que está aquí. Nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra. Por eso era que ese versículo era tan importante y por eso se lo traje, para que usted vea qué maravilla hay en la palabra, para que usted entienda que hay unos secretos fuertes en la palabra. Porque si Jesús dice que esa gente puede ser sanada
Si puedes recibir la revelación, entonces hay un secreto fuerte en la palabra. Y acuérdese que aún en el Antiguo Testamento dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré qué cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay un misterio grande en la palabra y solo se le revela al que cree. Si la palabra, que es Jesús mismo, puede provocar eso, imagínese si usted permanece en la palabra como Jesús le dijo a los que creyeron en Él. A los que creyeron, si ustedes permanecen en mi palabra, serán ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Por lo tanto, hay poder en la palabra. Hay poder. Y yo quiero que la iglesia medite en esto fuertemente. Que mire, este no es un libro cualquiera. Esto no es un libro cualquiera. Mire, esto es vida. Es vida y vida en abundancia. Y que si tú quieres que todos los misterios del reino se te revelen conforme a la voluntad de Dios, como se le revelaron a Pablo, como se le revelaron a Pedro, cuando se les reveló el Apocalipsis. Es tan simple. ¿Tú crees? ¿Lo recibes? Y te expone todos los días de tu vida a leer la palabra y a meditarla. Y si la lees y la meditas, automáticamente la practicas. Y entonces en el día del fin serás ¿qué? Salvo. Porque acuérdese que estamos ¿qué? Salvo por esperanza. Por esperanza. Todo lo que estamos aquí estamos salvos. ¿Por qué? Por esperanza. Pero al que persevere hasta el fin, ese es el que será ¿qué? Salvo. Entonces, mírele la importancia. Y no descuide una salvación tan grande. Cuando usted descuida esta parte, míreme, usted está descuidando una salvación tan grande. Esto es lo que le va a dar todas las armas para vencer cualquier cosa que venga contra usted en el mundo. Aquí están todas. Esta es. Y la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por habernos dejado este regalo tan precioso de la palabra. Y un aplauso al Espíritu Santo porque es el que la revela. ¡Qué bueno! Y un aplauso al Padre también porque nos entregó al Espíritu y nos entregó a Jesús.